Vamos a compartir acerca de la unidad en el matrimonio. El tema más central de la unidad dentro de las cosas, el poder de Dios. Y Dios fue y le dijo a Faraón, ni la toques. Amén. Cuando este hombre, que todavía era egoísta y todo, ¿no? Era temeroso por miedo, estaba destruyendo. Hermanos, si Faraón lo hubiera tenido a su esposa, se hubiera quedado sin esposa y ella hubiera sido una mujer adúltera de él. O sea, el temor le ganó a Abraham. Pero ¿qué hizo Dios? Dios fue y le prohibió a Abraham tocar a esa mujer. Y lo mismo sucedió con Abimelech años más tarde. Pero a mí lo que me causa mucha admiración es la sujeción de Sara. Sara se sometió a Abraham de una forma tan poderosa. Amén. Tan imposible como para cualquiera. No sé si yo hubiera estado en su lugar. Pero él lo obedeció y le llamó Señor. Y Dios respaldó, porque la unidad trae fuerza. Amén. La unidad trae poder. La unidad trae el respaldo aún de Dios. Esto es muy importante entender. Para todos. Ok. Los hermanos a los pastores, ¿no? Por ejemplo, Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ahí también hay sujeción, ¿así? Amén. Sujétense a su pastor. ¿Quién será su pastor? No sé, pero sujétense. Los trabajadores a los jefes. O sea, le estoy mostrando que en toda la Biblia y en todas las relaciones hay sujeción, porque la sujeción trae la unidad, que trae la fuerza y que puede construir. Los trabajadores a los jefes, dice Tito 2:9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Es otra de las cosas que también pasa, hermanos. ¿Y qué sabio? ¿Qué hace un trabajador que siempre se está oponiendo a su jefe, que siempre se está... ¿Usted cree que va a tener buen resultado? ¿Por qué no mejor ser un colaborador, aunque a veces los jefes abusan? Pero la Biblia nos mandó a hacer la milla extra, ¿se acuerdan o no? Cuando un trabajador, no importa que lo quieren abusar, pero él no es que está cediendo a los abusos porque quien sea el jefe, está haciendo la voluntad de Dios cuando se está sujetando a su jefe y haciendo demás. Es la voluntad de Dios también. Amén. Primera de Pedro 2:18, criados, dice, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y luego miren lo que dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Si usted quiere ser un trabajador que en la fábrica, donde quiera que usted sube y sube y sube, usted tiene que estar sujeto. Amén. Y hacer siempre de más. Yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando allá en el grupo CITSA, cuando estaba recién salido, ¿no? Allá en México, yo tenía un jefe, se llama Federico Casares, se llama. Ese mi jefe, hermanos, que era más o menos, creo que era hasta más joven que yo, pero era un ingenierazo así. Nunca llegué más temprano que él. Y nunca me fui más tarde que él. Ese ingeniero conquistó, ¿no? No sabemos otras cosas de su vida, pero hablando de trabajo, él era un hombre que todo le preguntábamos. Y era más o menos, yo me imagino que ha debido salir un año antes que yo. Pero en un poco de tiempo, él se hizo el jefe de toda la sección de ingeniería y procesos donde yo trabajaba. Era un hombre que daba de más del sueldo. Usted sabe, cuando uno empieza como ingeniero, tiene un sueldito nomás, ¿no? Pero él ya ganaba muchísimo más que yo en menos de 2 años. Él tenía, cuando viajábamos a los proyectos, él llegaba
y nosotros nos alegrábamos porque llegaba con su tarjeta de crédito y nos íbamos a comer a los mejores restaurantes. O sea, la empresa le daba una tarjeta de crédito libre para invitar cuando iba a visitar los proyectos. O sea, había bendición en esa actitud de dar de más. Amén. Y muchas personas, muchos hermanos cristianos, lamentablemente, por digamos, no sé, buscar sus derechos, entre comillas, pierden trabajo. Es triste. Los ciudadanos a los gobernantes. Tito 3.1 dice, recuérdanle que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Primera Pedro dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Hermanos, ¿sabe qué? Los reyes eran más autocráticos, eran más abusivos que las autoridades que tenemos en estos tiempos. Y el Señor, en la palabra de Dios, manda a sujetarse. Luego, ahora los seres humanos a Dios, pues ya sabemos, ¿no ve? Aquí, someteos pues a Dios. ¿Y qué pasa cuando nos sometemos a Dios? Hasta el diablo, ¿no? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Incluso a los jóvenes, dice, igualmente vosotros jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios está en contra de los soberbios. La humildad la verdadera humildad es una gran ayuda para poder tener éxito en la vida, y estamos hablando del matrimonio. Para tener éxito en el matrimonio, la humildad. Primeramente uno delante de Dios. ¿Cómo nosotros no somos humildes los maridos delante de Dios? Cuando pensamos que nuestros proyectos personales son más sabios que los planes de Dios. En la vida, hermanos, los proyectos humanos, Dios no nos llamó a hacer proyectos. Escúcheme esto muy claramente, no nos llamó a hacer proyectos, nos llamó a escuchar y obedecer, porque Dios tiene ya todos los proyectos. Él tiene de antemano todas las cosas para que nosotros entremos y las hagamos sin esfuerzo. Amén. Bien, entonces la sujeción en todo y en todas las relaciones interpersonales está en la Biblia. Para eso están estos versículos. Amén. Por ejemplo, una nación. ¿Usted cree que cuando una decisión de un gobierno sale, todos los ciudadanos estarán de acuerdo? No. Amén. Entonces, pues, ¿cómo puede gobernar un gobernante? Tiene que haber sujeción, aunque no estén de acuerdo. Amén. Miren, hagamos un ejercicio. ¿Qué tal si le digo, pintemos la iglesia? ¿De qué color pintamos la iglesia? ¿Usted cree que vamos todos a estar de acuerdo? Ni siquiera en eso, ni en esas pequeñas cosas hay acuerdo. Por eso hay necesidad de ¿qué? De que alguien diga, bueno, porque si vamos a seguir discutiendo sobre qué color pintamos la iglesia, ¿cuántas semanas nos podemos enfrascar, verdad? No, tiene que haber alguien que diga, no, pues se pinta amarillo, ya, y listo. Ahí es una autoridad y una sujeción. Amén. Y eso es muy lindo y es muy gozoso, mis queridos hermanos, cuando la autoridad y la sujeción se hacen con alegría, se hacen con gozo. La sujeción con alegría y con gozo es la bendición. Amén. Es bueno, porque una sujeción regañosa, una sujeción de mala gana, es una sujeción con presión, con manipulación.
Amén. Qué feo es que una persona esté con uno y bueno, le obedezca, haga todo, ¿no? Pero lo haga todo de mala gana, todo lo haga mal hecho, ¿no? Una sujeción no verdadera. Pero qué lindo es cuando está uno con una persona, hagamos esto, claro, vamos, hagamos, yo primero, yo se lo hago bien, y hacerlo bien, con un espíritu tan distinto. Y yo quiero decirle, eso debe estar en primer lugar en su experiencia matrimonial, en nuestra experiencia matrimonial. No solo es importante, es indispensable para el funcionamiento, para todo lo que tiene que ver con la sociedad y en este caso con la familia. Pero aquí viene otro punto. Dios diseñó un ambiente para toda sujeción. Ahora, este es el otro lado de la moneda. Hay un ambiente, en primer lugar, para la sujeción del hijo al padre. Vamos a mirar. Perdón. Para la sujeción del hijo al padre. ¿Ustedes creen que Jesucristo estaba sujeto a su padre? Usted lea el Evangelio de Juan, pero todas las veces Jesús estaba sujeto al Padre. Y miren en Juan 5:19. Juan 5:19 dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Miren, el Hijo mismo se decía a sí mismo: yo no puedo hacer nada. Él no tenía iniciativas. Amén. Él lo único que hacía es lo que yo les digo. Él veía lo que hace el Padre y eso hacía. Veía lo que le mostraba el Padre y eso hacía. Pero el Padre, ¿cuál era ¿Qué hacía el Padre con el Hijo? Dice el versículo siguiente: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Padre estaba, recuerden la escala, ¿no? El Padre, el Hijo, el marido, la esposa, los hijos. El Padre amaba al Hijo. Amén. El Hijo estaba sujeto al Padre. El Hijo es un ejemplo. La sujeción del Hijo al Padre para nosotros es un ejemplo de sujeción. Amén. Estaba tan sujeto que se decía que no podía hacer nada por sí mismo. Amén. Y el testimonio del Padre es que Él le amaba. Amén. Como les digo, el ambiente es el mejor ambiente para tener a alguien sujeto, para tener una sujeción, para tener una unidad, es el amor. El Padre amaba al Hijo. Y luego, gracias a la sujeción, el Hijo podía hacer cosas muy poderosas. Amén. El Padre podía hacer muchas cosas también en esta tierra porque tenía su instrumento que era el Hijo. Y hoy en día Dios quiere hacer muchas cosas y nosotros somos el instrumento del Padre, pero necesitamos estar sujetos al Padre. Y el Padre nos ama, el Hijo nos ama. Amén. El siguiente punto es el ambiente para toda sujeción. Ahora, del esposo a Cristo. Hermano, Dios nos ama. Nosotros podemos estar sujetos si lo sabemos, si lo experimentamos, si tenemos fe. Por eso es tan importante la fe. Nosotros no vemos a Dios, pero todos los días yo salgo con una certeza que Dios me ama y que todo lo que me va a pasar Dios lo permite. Aún lo que parece malo es por alguna buena razón. Siempre Dios permite las cosas en mi vida y en su vida. Bien, cuando nosotros no estamos sujetos a Él y hacemos nuestras cosas por nuestro lado, es ahí donde fallamos, ahí es donde vienen las cosas malas, sin propósito, y nos duelen y parece que no tienen propósito.
Pero el Cristo que tiene que ser la cabeza de nosotros, nos ama. Una de las cosas más importantes de la vida cristiana que no sea, es que Dios es un Dios de gracia, mi hermano. Dios nos da estas tres necesidades. Dios nos ama, Dios nos acepta, amén, y Dios nos aprueba. Somos aprobados en Cristo Jesús. Hemos venido a ser aceptos en el amado. A pesar de que nosotros no somos perfectos. ¿Sí o no? O sea, bajo la ley tú tienes que ser perfecto para ser amado, aceptado y aprobado. Bajo la gracia tenemos que tener fe para ser amado, aceptado y aprobado. Lo único que necesitamos es fe. Porque en la ley tú necesitas demostrarlo. En la gracia tú necesitas fe para que luego con esa aceptación, aprobación que Dios te da, tú empieces a cambiar hasta que seas perfeccionado. Ese es el plan de Dios. Y lo mismo para con la esposa. Después viene el esposo a la esposa. Cuando el esposo la ama, así como es amado por Dios. Hermanos, los esposos necesitamos recibir el amor de Dios, aprender cómo recibir, sabe que Dios nos ama, eso nadie lo puede refutar. Pero el problema es que no lo sabemos o no lo creemos, entonces no lo disfrutamos. Las cosas de Dios no las disfrutamos cuando no tenemos fe. Las promesas, los regalos, todas las bendiciones de Dios requieren de nuestra fe. Amén. Y el amor es la primera cosa que necesitamos creer de Dios. Todos los días, todas las mañanas, tienes que levantarte y saber que Dios te ama. Y Dios tiene un plan en ese día para tu vida. Y cuando tú estás seguro, porque tienes fe, te aseguro, tu día va a ser fructífero para Dios. Y cuando tú trates con la gente, especialmente con tu esposa, que es la más cercana, tú vas a tener una buena actitud. ¿Sabe que las personas que tienen peores relaciones, hermanos, son las que tienen más heridas? ¿Son las que más maltratadas han sido? La persona que maltrata más a otra persona es la que ha sido más maltratada, primeramente. Amén. La sujeción es buena, trae unidad, pero el ambiente de la sujeción es el amor. Amén. Miren cómo nos amó Dios, Cristo. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 15:13 dice que nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. En Juan 15:9, unos versículos antes, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, dice Jesús. Y luego dice, permaneced en mi amor. Amén. Cristo nos amó porque en primer lugar Él se sabía amado del Padre. Y luego nosotros, si nos sabemos amados de Dios, nosotros podremos amar a nuestras esposas y darle un ambiente de amor, de aceptación y de aprobación en el cual ellas van a poder estar sujetas, en el cual ellas van a poder crecer, desarrollar su vida, sus dones. Amén. Juan 17:26, en su última oración, Jesús le dijo al Padre, yo les he dado a conocer tu nombre, le dice, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Cristo nos ama, le ama a usted, marido. Amén. Nos ama a los maridos. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Él ha derramado, se ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones por su Espíritu. Amén. Bueno, el Romanos 8:35, como hemos leído todos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Quién nos separará? Versículo 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, el sentir el amor de Dios, el disfrutar, el beber de ese amor, nos fortalece. Así como el padre cuando ama a su hijo, lo abraza, lo fortalece, o la madre, cuando la madre ama a su hija, la abraza. Hermanos, cuando la mamá ama al hijo, normalmente es porque la mamá ha sido amada por el esposo también. Amén. El esposo la ha amado, le ha dado tanta seguridad. En estos días, hermanos, que Jenny ha estado un poco mal. Ay, por ahí está Jenny. Pero ¿sabe qué? Dijimos, ¿no? Pensábamos que tenía COVID y separamos los cubiertos. Ella se fue a dormir a un cuarto, yo a otro. Pero ¿sabe qué? Yo veía que ella necesitaba a alguien que estuviera a su lado. Yo dije, ¿qué me importa el COVID? Yo me dormí con ella, abracé con ella. No hubo separación. Y estoy seguro que eso le trajo mucha ayuda para superar su enfermedad. Amén. Mucha seguridad. Pero el hombre no tiene seguridad tampoco si no se ve amado por el Padre. Cuando el hombre es el tipo, va contra todo el mundo. Está bien, puede ser un gran conquistador, un gran lo que sea, pero no vas a traer amor a tu casa, porque tú lo estás haciendo con tus fuerzas, estás siendo herido. Pero cuando tú vives el amor de Dios, no que uno que vive el amor de Dios no puede hacer cosas, puede hacer muchísimo. Es más, hace lo que hace el Padre, ¿verdad? Amén. Eso es el propósito de esta mañana. Entender el ambiente en que nosotros tenemos la sujeción que trae unidad para ser fuertes. El ambiente que se necesita para que exista sujeción y fortaleza en las vidas y en los hogares. Amén. Ahora, es más, Juan 15:10 dice, si guardáis mi mandamiento, dice, permaneceréis en mi amor. Bueno, veamos ya lo último, el tercer punto. Para la sujeción de la esposa al esposo. Amén. La Biblia nos dice también, mis queridos hermanos, lo que debemos hacer. Los maridos. Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Efesios 5:25, miren lo que dice. Maridos, por favor, escuchemos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Nosotros queremos tener una sujeción completa, queremos que ella se una a nuestro proyecto, que sea nuestra ayuda idónea. Está bien. Pero también nosotros, el amor que nosotros tenemos que darle a nuestra esposa es como Cristo amó a la iglesia. Amén. Y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Entonces la sujeción es una responsabilidad mutua. Debe haber, sí, las esposas tienen que sujetarse, sí. Pero el marido debe proveer el ambiente para la sujeción, el ambiente de amor. Así como Cristo, dice el versículo 25, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. O sea, el amor desarrolla el carácter de Cristo, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Amén. El amor de Cristo a nosotros, pues no somos perfectos, hermano, nos ama, ¿no? Nos acepta sin ser perfectos. Pero si nos acepta sin ser perfectos, si nos aprueba sin ser perfectos,
nos perfecciona. Y al final terminamos perfeccionados. Dios no nos, o sea, la ley nos decía, esto no es así, esto es así. A veces tratamos a la esposa con ley, pero el ambiente de la unidad, el ambiente de sujeción dentro del hogar debe ser la gracia. Amén. El ambiente del crecimiento de los cristianos es el ambiente de la gracia. ¿Y qué? El versículo 27, terminando este pasaje, dice, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia, ¿cómo? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El amor de Dios para con la iglesia. No es que la iglesia sea perfecta, pero el amor la perfecciona y después Él la va a ver y wow, va a decir, ella es una iglesia gloriosa, no tiene mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino es santa y sin mancha. Dice el siguiente versículo, así también los maridos, dice, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues claro, ¿verdad? Porque si no amas a tu mujer, no se va a sujetar, no va a haber unidad, vas a destruir el hogar. El ser cabeza es el aprender a amar, a aceptar y aprobar a la esposa. Para que en ese clima tu hogar sea fuerte. Amén. Amén. Y dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pero hermano, a veces parece que en los hogares realmente el aborrecimiento es más común que el amor. Amén. Yo he escuchado frases, ay no, la odio a mi mujer. O la mujer no lo puedo ver al marido. Amén. Yo sí, sinceramente digo, sin Dios es muy difícil un hogar unido. Es muy difícil. Solo con Dios, solo de esta manera, un hogar firme, un hogar. Por eso, yo no creo que ninguna cosa sea la solución para Bolivia, ningún sistema político. Es el ser humano que se vuelve a Cristo. Amén. Bien, después, por último, la sujeción de los hijos a los padres. Amén. ¿Qué dice Efesios 6:1? Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y miren lo que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. ¿Sabe? Cuando el hijo obedece, se sujeta, y no de esa manera, refunfuñando, sino gozosamente a sus padres, hay una promesa de Dios. Y dice, es el primer mandamiento que conlleva una promesa. Te va a ir bien en la vida y vas a ser de larga vida. No te vas a morir joven. Amén. ¿Y tiene que ser tu papá perfecto para que le obedezca? ¿O tu mamá? No. Es por ti mismo. Amén. Es por ti. Porque si tú estás sujeta a tus padres, te va a ir bien. Es una promesa de Dios. Amén. Que te vaya bien, dice el versículo 3, y seas de larga vida sobre la tierra. Pero los padres, ¿qué le dicen? La otra cara de la moneda, amén. ¿Cuál es el ambiente que los padres deben recibir la sujeción de sus hijos? Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Amén. O sea, esos padres que no les importa qué es lo que hacen, sus hijos parecen sus empleados. No. Tiene que haber una sana disciplina y amonestación de Dios con la palabra. Amén. Ni los hijos deben ser tu Dios, ni los hijos deben ser
nada. Hay padres que, hermanos, regañan a sus hijos, no como para que sean mejores, sino porque están enojados simplemente. Ay, vamos a ver cómo está la mamá o cómo está el papá, depende cómo llega a la casa, ¿no? Porque si llega enojada, a escapar. No, pues, no. La disciplina solamente viene cuando, o sea, viene para corregir lo malo nada más. Amén. ¿Sí? ¿Están escuchando? Padres, esposos, esposas, todo. Dice, mire, Colosenses 3:1 dice, aquí dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No los exasperen. Sí, a veces lo tienen así los papás. Amén. Bien, ya para terminar. En el hogar, hermanos, el clima de amor trae a los hijos una seguridad en su interior. Amén. El amor trae una aceptación, así como Cristo a nosotros, trae aprobación, así como Cristo a nosotros, nos justificó en su Hijo, amén, nos santifica con su Hijo. Y solo por la fe y por su obra es ahí donde todo empieza a arreglarse cuando le creemos, cuando recibimos ese amor porque le creemos, no porque somos buenos, amén. Porque si tuviéramos que ser buenos, estamos en la ley, pero en la gracia, todo es por fe, amén, es la fe. Por eso tenemos que tener nosotros un sumo cuidado en nuestra fe. Nuestra fe debe ser algo que cuidamos mucho, todo el tiempo. Porque, mi hermano, ni a mí, ni a ninguno de los que está aquí, su Padre ha sido perfecto para darle el amor. A todos nosotros necesitamos el amor de Dios, creerlo, vivirlo, disfrutarlo. Y eso solamente por fe. Amén. La gracia transformadora de Dios, mis hermanos, es la solución para todos los hombres. Para la solución, para la sujeción y por tanto para la unidad en los matrimonios. Amén. Para la fortaleza de los hogares, para que no pierdan a sus hijos. ¿Sabe cuántos hijos de cristianos ya no quieren saber de Dios? Hay muchos. Desde chiquitos estaban bien en la escuela dominical, se recibían la palabra, pero ya cuando son jóvenes ya no quieren. ¿Y cuántas veces? Es porque ven a sus padres todo el tiempo peleando. La mamá no se une al proyecto del papá, porque el papá también no la trata con un ambiente de amor, con un amor como Cristo amó a la iglesia. Amén. Entonces, como dice Malaquías, nosotros, dice la Biblia, tenemos que darle a nuestros, ¿por qué Dios nos dio hijos? Dice Malaquías, para tener una descendencia. Nuestros hijos son una descendencia para Dios, dice Malaquías. Porque, pues no sé, a veces creo que los padres solamente quieren que sus hijos sean profesionales o que puedan ganar plata, que estén ya, listo. Eso es lo primero para muchos padres. Perdónenme, pero para mí criar a sus hijos en el amor a Dios, mostrarles cómo Dios lo ama a usted, es mucho más importante. Llevarlos en el camino del Señor es mucho más importante. Amén. Espero que seamos bendecidos por esta palabra, que transformemos actitudes dentro de los hogares, decidamos a tener hogares fuertes. Nunca es tarde, nunca es tarde. Los hijos hasta de viejos necesitan a los padres, los esposos y las esposas pueden cambiar. Amén. Nosotros con Gina hemos tardado mucho y todavía estamos, pero gracias a Dios ya lo entendemos. Amén. Pero hemos tardado muchos años, hemos perdido años.
Muchos de los que están aquí, algunos parejas jóvenes, háganlo con todo su corazón. Escuchen la palabra, pónganlo en su corazón. El Espíritu Santo nos va a dar a cada uno según el rol. A los varones nos va a dar tanto amor, vamos a ser tan receptores de su amor, que va a ser fácil amar a las esposas. Aunque sujeten o no se sujeten, nosotros le amamos. Le hacemos un ambiente para que después, con los años, se sujete. Y yo le digo con experiencia personal. A mí, yo me gozo mucho a ver a Gina como ahora se goza en servirme, se goza en hacer algunas cosas. Amén. Porque se siente amada. Y yo me siento amado, sinceramente. Yo a veces digo, Señor, yo no he hecho nada para tener tantas cosas que tengo. No he hecho nada para tener lo que tú me has dado. Sinceramente me siento demasiado amado, mimado por Dios. Y siempre, todas las mañanas, todos los días yo me acuerdo, porque a veces lo olvidamos. ¿Amén? Lo disfruto, paso momentos. Yo creo que a veces nosotros pasamos tanto tiempo pidiéndole mis necesidades, mis problemas a Dios. ¿Y cuánto tiempo pasas dejándote amar por Dios? Sintiendo su cariño, sintiendo su abrazo en tu espíritu. Y luego mirando tu vida y siendo agradecido, siendo agradecida con Dios. Amén. Dios nos ama. Esa es una gran verdad. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Te pido que vaya a bendecir los hogares. Te pido que esta palabra tenga fruto, Señor. Tenga fruto. Que tu gozo y tu paz nos ayuden, Señor, a hacer cada uno nuestra parte. Las esposas, a confiar en sus esposos. A confiar no en sus esposos, quizás confiar en que tú eres el Señor de sus esposos. Y que si ellas se sujetan, como dice el apóstol Pedro, aún a los que son incrédulos los vas a convertir. Y aún, Señor, a los que son cristianos, tú les vas a dar bendición, Padre. Tú vas a traer, por lo menos vas a traer una unidad en esa casa que va a fortalecer ese hogar. Te pido que este entendimiento de tu palabra tome nuestros corazones, transforme nuestras actitudes. Te lo pido, ayúdanos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Señor les bendiga. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y como les digo, nunca es tarde. Nunca es tarde para nada. Si no has recibido el amor de tus padres, ahora es el tiempo. Si no te has sujetado, ¿qué pueden hacer, por ejemplo, las mamás que no tienen su esposo? Sujetarse a Dios. Amén. Recibir el amor de Dios. Así como el papá tiene que hacerlo, ahora la mamá, para poder dárselo a sus hijos, para que sus hijos se les sujeten. Amén. Nunca es tarde, siempre hay un camino. Un abrazo, que Dios les los bendiga. Bendiciones, hermanos. Bien, quería solamente hacer un extra de la predicación, de esto de la sumisión, ¿no? y el ambiente de sumisión, porque después de la predicación de ayer recibí unas preguntas. La pregunta específicamente era: ¿qué pasa si la autoridad, ¿no? Ya sea el esposo, ya sea, no sé, la autoridad política, el jefe de trabajo, me hacen me ordenan, ¿no?
¿no?, hacer algo injusto, ¿no? Desde la más pequeña injusticia y mentira hasta, bueno, cosas tremendas, o matar, cosas así. ¿Qué pasa? ¿Tengo que obedecer por el hecho de estar sujeto? No, definitivamente no. La respuesta es no. Pero usted debe hacerlo con un espíritu, una actitud humilde, respetuosa y sin juzgar. Usted puede decirle: mire, señora autoridad, usted sabe que yo he cooperado y soy un cooperador y siempre estoy sujeto a todo lo bueno que se me ordene, ¿verdad? Pero las cosas malas no las puedo hacer porque yo amo a Dios y yo sé que Dios es la mayor autoridad y no puedo hacer cosas injustas, ¿verdad? Solo en caso de injusticia y con mucho respeto y con una actitud misma de sumisión a la autoridad. Número 2, en este punto, quiero decir que cuando una autoridad le ordena a alguien hacer algo injusto, la autoridad que ordena eso es totalmente responsable de aquello que ordena. Y, o sea, si ordena algo malo, injusto, ese juicio va a caer sobre esa persona, ¿verdad? Y luego también hay un detalle en cuanto a esto: si esa persona ordena hacer algo injusto a alguien que no quiere hacer las cosas injustas, la Biblia habla de hacer tropezar. Es todavía doblemente peor. Entonces el juicio no solamente viene por la acción que él ha ordenado. Por ejemplo, si él ordena hacer algo malo a alguien, es como si él lo hubiera hecho. El juicio viene totalmente como si él hubiera sido el ejecutor de aquello que ordena a una persona que está bajo su autoridad. Y en segundo lugar, si la persona que está bajo su autoridad es una persona que no quiere hacer lo malo, pero le obliga o digamos le presiona para que lo haga, eso se llama hacer tropezar. Y hacer tropezar es doblemente grave. La Biblia dice en Mateo 18, versículo 6: y cualquiera, dice, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Ok? Entonces, la autoridad debe saber eso, que no porque él no lo haga, no porque él no ejecute, pero cuando él ordena, él es responsable de todo lo que él ordena. Y luego, si esa orden corrompe, entonces se llama hacer tropezar. Y el hacer tropezar es demasiado grave, doblemente grave a los ojos del Señor, y acarrea un juicio doblemente grande. Ok, con esta aclaración terminamos este estudio. Gracias, hasta luego.